es digamos, el paraguas conceptual que usa OGP para estos temas, ¿no? Nosotros eh, separamos por completo datos abiertos de transparencia, ¿no? En el sentido de que entendemos que transparencia es abrir información que no es pública todavía, más allá de las obligaciones legales, enfocadas en una audiencia específica para tratar de atender una necesidad específica o resolver un problema público. Entonces, a veces las estrategias de transparencia van más allá de la apertura de datos, tienen que ver con la transformación de esos datos en información y esa información en conocimiento público útil. Entonces, ahí sí que nosotros alentamos que existan compromisos que impulsen la transparencia mucho más allá de los datos abiertos para llevar ese conocimiento útil a las personas que lo necesitan, ¿no? Ya sea a través de portales, de visualizaciones, de perifoneo, ¿no? De grabaciones de radio, de pinta de bardas, ¿no? Es una serie de cosas que normalmente no trabajan las agencias públicas, ¿no? Pensando que si cumplen con la ley, publican el documento y abren el dato, pues ya, pero la realidad es que para que esa información sea útil, tiene que recorrer un camino mucho más largo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo les alentaríamos a continuar con su compromiso de transparencia en el sector agro, entendiendo transparencia en el amplio sentido de la palabra, sino que pensaran incluso qué estrategias requieren para que esa información recorra la última milla, ¿no? Es decir, que le llegue a las organizaciones, a los sectores que trabajan el campo, etcétera, y que les sirva, ¿no? No basta nada más con abrir los datos, no basta con publicar información en páginas web, sino tenemos que pensar cómo hacer que sea útil y que llegue y que se aproveche, ¿no? Entonces, sí, sí creo que hay un gran trabajo por hacer en ese frente. Y lo que yo le recomendaba era mejor compactar todo en un gran compromiso de transparencia proactiva para el sector agro, con distintos componentes, haciendo un mapeo de necesidades de información, ¿no? Donde perfectamente todo puede caber en el mismo compromiso, ¿no? Esa es mi opinión. Y bueno, pues si ustedes creen que se sostienen los compromisos por separado, pues ahí les diría que hasta por estrategia traten de ver si compactar, ¿no? En dos o en uno, para que no sea tan difícil el seguimiento. Y digamos, por economía de esfuerzos también, ¿no? No sé si Nelly nos pueda comentar algo sobre eso, sobre las estrategias, cómo pensaron, Ujú. etcétera. Sí, claro. Gracias, Pepe. Bueno, si puedo tomar la palabra, con muchísimo gusto, ¿sí? Sí, claro, Nelly. Ok, gracias. Bueno, a ambos, licenciado Rolando y Pepe, muy atinados los aportes de los dos. Y la verdad es que, como bien mencionas, Pepe, no es contradictorio. Ahora le voy a decir, licenciado Rolando, tu aporte también es muy importante lo que acaba de decir Pepe. Es realmente la apertura puntual de esa estrategia. Entonces, justamente pensando en la estrategia, Pepe, debido a que en estos momentos, no sé si pudieron notar en la plantilla, los tres compromisos del agro tienen diferentes entidades responsables. Nosotros en este momento no pudiéramos compactar los compromisos si no hemos, digamos, hecho ese acercamiento con las entidades responsables. Nosotros pudiéramos hacerlo en el caso de que una sola entidad fuese la que estuviese a cargo de eso, pero como la conversación hay que hacerla con diferentes entidades responsables, y como también mencionaste, Pepe, es una estrategia en general que hay que sentarse a dialogar con ellos para ver la viabilidad de los compromisos, que de hecho las organizaciones proponentes, ellas varias han tenido acercamientos ya con el MIDA y con alguna de las entidades, las cuales ellas sienten que están muy dispuestas a hacerlo. Sin embargo, hay que afinarlo. Entonces, yo diría, o sea, no es que no se esté abierto a compactar los compromisos, porque de hecho, definitivamente queremos poder tener todo lo más conciso, concentrado en esfuerzos, pero hasta no habernos sentado con las entidades públicas y ver cuál es la viabilidad de ellos, entonces no es estratégico tampoco hacerlo, porque nos quedaríamos entonces tal vez con algunos
digamos, algunos puntos vacíos de esa información que se quiera transparentar. Así que yo diría que en la medida en que en las próximas semanas nos sentemos a hablar con las entidades públicas y veamos eso, entonces pudiéramos o no consolidarlo, digamos, en un solo compromiso, pero necesitamos ver cuál de esas, por ejemplo, hay una información que tiene que ver específicamente con la titulación de tierras. Entonces, de esto está a cargo una dirección que ahora está dentro del MEF, que es entendemos que ahora está dentro del MEF, que es la NATI. Antes era una autoridad aparte. No, necesitamos incluso entender ahorita mismo la estructura gubernamental, cómo ha quedado. Pero ese es un tema exclusivo de ellos. Entonces, ¿qué sucedería si ese tema no se logra? Por, digamos, ahorita mismo cualquier tipo de obstáculo que hubiese a nivel gubernamental. Entonces sí tendríamos los otros dos, pero no quedarnos sin de lograr los otros compromisos o los otros puntos solamente por haberlo englobado o concentrado juntos en este punto. Así que yo diría, por favor, denles la oportunidad a las organizaciones de poder tenerlos desglosados en este punto, poder sentarse con las entidades públicas, ver la viabilidad de ellos y luego ya si se hace una estrategia en conjunto, pues en el, digamos, en el plan de acción final, él puede quedar entonces plasmado como un solo compromiso si ese fuese el caso. Sobre el tema del compromiso de accesibilidad, licenciado Rolando, nuevamente muy atinado el aporte que usted dio. De hecho, esto debería ser un compromiso de todas las entidades gubernamentales. Sin embargo, también siendo realistas, sabemos que las 190 y tanto entidades que están, probablemente no todas tengan incluso la capacidad técnica de lograrlo. Entonces, se sugirió tal vez un mínimo en base a un antecedente que tuvimos, que fue exitoso en el segundo plan de acción, en donde se hizo una propuesta sobre acceso a la información, sobre los diagramas de flujo de los principales trámites de estas entidades gubernamentales, en las que 10 entidades gubernamentales asumieron el compromiso y lo hicieron muy bien. Algunas cumplieron y otras no. Pero fue realmente un esfuerzo que algunas lograron hacer. Entonces sabemos que, nuevamente, esto es un compromiso que también seríamos irreales si estamos pidiendo que todas las entidades gubernamentales lo cumplan. Eso realmente lo vemos prácticamente imposible, pero sería un gran logro si al menos tenemos algunos champions principales que lo logren hacer. Entonces, en ese momento, en el segundo plan de acción, lo que se hizo fue invitar a todas las entidades gubernamentales para poder llevar adelante ese compromiso, pero no todas respondieron. Ahí también pudiéramos ver la estrategia de acercamiento, y licenciado Rolando, como usted menciona, tal vez en conjunto con la IG y con las normas que debe aplicar la IG y también el Senadis, porque esto es algo que el Senadis debería ser más intencional ahora en solicitar las normas de accesibilidad para los sitios web para la parte digital, porque incluso nosotros estuvimos revisando en la documentación que tiene tanto la IG como el Senadis, ambas están obsoletas. La que tiene ahorita mismo la IG tiene normas de accesibilidad que ya han quedado obsoletas, y el Senadis, las normas de accesibilidad que tienen no contemplan la parte digital. Entonces, de ahí también que las organizaciones de sociedad civil que estamos involucradas en este tema podamos darle orientación a ambas entidades públicas para poder hacer eso. Y bueno, por eso está esto más que abierto para ver cómo podemos abarcar la mayor cantidad de entidades gubernamentales posible. Y sobre el contenido educativo digital. No, la propuesta no es únicamente que las organizaciones de sociedad civil lo hagan, no, por eso también en la plantilla está puesto que las entidades responsables son también el MEDUCA y la ANTAI, y sabemos que la ANTAI también porque es parte de los estatutos de la ANTAI, poder brindar a la ciudadanía capacitación en temas de formación cívica y todo lo que tiene que ver con anticorrupción y demás. Entonces, esto es algo que ambas entidades públicas pueden contribuir, y las organizaciones de sociedad civil también pueden contribuir en desarrollar. Ahora mismo, sobre todo con el problema que estamos pasando en la pandemia, los jóvenes, los profesores y los padres de familia no todos tienen acceso a material educativo digital en torno a estos temas. Entonces, no solamente no tienen acceso a material educativo, sino
acceso a material gratuito y fácil de acceder, que fácil de acceder es a través de redes sociales. Entonces, poder concentrar una estrategia para eso puede ser muy útil y muy provechoso, sobre todo en estos momentos en donde la información a ellos o el material educativo no les está llegando. Esto puede ser además una herramienta muy útil, no solo para el estudiante final, sino incluso para los mismos profesores, porque los mismos profesores de saber que tienen un lugar en donde pueden extraer pequeños videos, pequeñas dosis de información y poder compartirla fácilmente con sus estudiantes, sin dependencia de que eso esté en ninguna plataforma ni permiso de nadie. Esto pudiera ser útil para ellos. Así es que esto no, nosotros estamos muy, muy claros que todo lo que se proponga desde las mesas de gobierno abierto son en colaboración, sociedad civil con entidades públicas. Así que bueno, con eso culmino sobre la aclaración de los 3 compromisos. ¿Alguien más desea intervenir en este momento sobre el tema? ¿Puedo complementar con algo más allí de esa idea, de las ideas que solté? Seguro, ingeniero, adelante. Bien, yo sigo insistiendo pues que en el caso del agro todo se remite a hacer cumplir el decreto 511, quizás con alguna ampliación como dice Pepe, pero bueno, eso es, yo diría que eso es, estaríamos volviendo a trabajar sobre lo mismo si comenzamos a hacer todo de vuelta, como si esto estuviera empezando. Datos abiertos es información que puede utilizarse para toma de decisiones, y puede puede utilizarse para reinventar nuevos productos también. Así que aquí, para mí, ese sería el escenario ideal. Bueno, lo que decida el grupo, pues eso es lo que se va a hacer. Y con respecto, pues, al asunto de las páginas web, yo tengo entendido que ya ANTAI ya tiró una idea sobre la inclusión de mecanismos que permitan a los discapacitados este, pegarse más a las páginas web y entender qué es lo que allí se publica. Yo creo que Juan Pablo nos puede dar alguna luz sobre este asunto. AIG tiene conocimiento de esta iniciativa. Y bueno, sería cuestión, como dice Nelly, de aplicar los estándares actuales y que con eso yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Así que, por lo demás, pues, ¿no? Podemos seguir como estamos. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Simplemente para continuar con lo que dice el licenciado, el ingeniero Rolando, correcto. Acá en Antay tuvimos un acercamiento con el Senadis, donde lo que se quiere hacer es incluir en el monitoreo de transparencia que todas las páginas o todas las secciones de transparencia de las diferentes instituciones cuenten con accesos para personas discapacitadas. Son 5 aspectos, si no me equivoco, que van desde lo que es el tamaño de la letra, tener una aplicación o un formato para que las personas con daltónicas puedan ver la página mejor, también lo que son los audios en toda la página web, inclusive idioma de señas, y no sé si se me escapa algo más en, en los aspectos que vamos a solicitar, ¿no? Entonces ahorita mismo estamos en conversaciones con el Senadis para poder entonces ponerlo también dentro de lo que es lo que se va a monitorear en la sección de transparencia, ¿no? Como un punto más para monitorear, que tengan el acceso para todas las personas discapacitadas. Ya también se conversó con la IG de ese tema y para poder ayudar a todas las instituciones también en ese aspecto, ¿no? Igual con el Senadi, que es lo que se quiere hacer. Solo para ampliar un poquito. Gracias, Juan Pablo. Bueno, y de hecho nosotros lo estamos trabajando también en el tema de grupos vulnerables, que es el otro objetivo que tenemos acá en Transparencia, que vamos a trabajar con la RTA, ¿no? También va a estar el Senadi allí, va a estar dirigido a esos grupos, así que ese tema también lo vamos a abordar desde allá.
Pedro, adelante, has pedido la palabra hace un ratito ya. ¿Querías aportar algo? No te escuchamos. ¿Aló? ¿Me Ahora escuchas? sí, ahora sí. Buenas. Es que estaba escuchando. Yo había visto los temas. Yo creo que entiendo lo que dice el ingeniero Rolando, porque, digamos, ya con la experiencia de varios procesos, si se hace, si se crea como un camino paralelo para algo que se supone que hay que hacer, por ejemplo, la NATI y, bueno, y todas las instituciones teóricamente tienen que poner a disposición información. El problema, por ejemplo, de la NATI es que la información es georreferenciada, requiere un sistema georreferenciado y hasta donde yo sé, el sistema que ellos usan no lo puede hacer todavía, como de poner esa información a disposición. Y en todas maneras, si estuviese a disposición, tendría que estar, en el mejor de los casos, en el portal de datos abiertos del ANTAI, según entiendo, según veo la regulación. Entonces, yo creo que si la idea es tratar de sacar adelante, porque yo también me había enterado, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo con la gente de discapacidad. Yo había escuchado que estaban trabajando en el tema, por el lado de Senadis, por alguien de la tecnológica que me contó. Entonces, yo creo que si como dice Pepe, como por trabajar, como por enfocarnos para que lo que salga debe salir, habría que ver qué tanto de eso realmente es no sé cómo lo digo, porque yo entiendo lo que está haciendo Nelly, me parece importante, pero lo que no me gustaría sería que se volviera como un compromiso que no, digamos, que terminaran haciéndose de alguna forma, o sea, porque, o sea, nadie va a decir que no quiere transparencia en el agro, que nadie va a decir que no quiere, digamos, a mí lo más cercano que se me ocurre es lo que nos pasó con lo de los que estuvieron aquí, no sé si se acuerdan que estuvimos haciendo lo de el órgano judicial, que nos dimos cuenta que el problema es que de base el sistema que usa el órgano judicial hay información que no se puede compartir, no solo a nivel legal, por la legislación, y a nivel de que ellos no tienen cómo hacerlo, porque su sistema no lo puede hacer. Entonces, digamos que no sería bonito que se hiciera algo como lo que Nelly quiere hacer, que se planteara para que en un tiempo simplemente dijeran que no se puede hacer. O sea, sería mejor como centrarnos en lo que sí se puede hacer y enfocarlo, como dice el ingeniero Rolando, como en impulsar lo que ya se supone que tiene que cumplir cada institución, porque es algo que ya tiene que cumplir, es una ley, es algo que no es nuevo, que no es algo que tienen que sacar de cero. Pues, o sea, entonces, me gustaría, o sea, lo que quiero en esta intervención lo que quiero es unir un poco esos dos mundos, porque entiendo y me parece muy importante lo que Nelly plantea, pero no quisiera que se volviera un compromiso que no se puede hacer. O sea, como que se empantanara porque lo vieran como algo distinto, porque la verdad es que no es algo distinto. Como dice el ingeniero Rolando, tiene razón, es que cada institución cumple realmente con el acceso a la información. Si cada institución del Estado, toda, hoy, cumpliera con el 70% por lo menos de poner sus datos a disposición, mucha de esa información estaría disponible. Ya, o sea, no tendríamos que estarla buscando, pues. Entonces, lo que quiero plantear un poco es como que centremos, y pensando un poco lo que dice Pepe, o sea, que sean los menos compromisos posible, pero lo más, donde uno sí pueda hacer fuerza, o sea, donde sí podamos nosotros como grupo de gobierno abierto hacer la fuerza que haga falta, para que no se vuelva como cuando hacen esos compromisos que dice que sí, vamos a luchar por la niñez y firmamos un convenio y nos damos una foto y al final no pase nada. Entonces, yo creo que sería bueno como encontrar un punto donde lo que plantea Nelly sea como la opción como más viable, como que haga la mejor fuerza posible. Por ejemplo, solo si lograran lo de la NATI, Nelly, solo eso, ya sería un avance gigante, porque eso implicaría que habría sistemas de acceso de coordenadas de información geográfica
y sobre el cual se podría montar otras cosas. O sea, si uno tiene acceso a esos mapas, se podría montar, por ejemplo, un mapa de disposición de colegios públicos o ese tipo de cosas a futuro. Nosotros llevamos años luchando con eso para tratar de que se abrieran esos sistemas y no hemos logrado pues que se abran nunca y no sabemos por qué. Y bueno, hemos hecho miles de cosas, pero es que finalmente no creo que eso, digamos que si solo lograra lo de que se abriera lo de la NATI, ya sería un avance gigantesco así. Entonces yo creo que es un poco eso, unir esos dos puntos de vista. Yo creo que debemos centrarnos, enfocarnos en donde se pueda hacer la mayor fuerza, donde se haga el mayor impacto y que se pueda realizar. Esa es mi intervención. Gracias, Pedro. Ha pedido la palabra Joana y después Pepe. Sí, muchas gracias. Yo solo quería intervenir como haciendo un paréntesis por una cuestión de orden. Quería entender en qué momento de la discusión estamos, porque estoy escuchando una conversación muy específica en cuanto a ciertos compromisos que se han planteado, pero yo estoy un poquito confundida en cuanto a cómo vamos con la ruta crítica y qué sí hemos podido cumplir y qué no, y cómo vamos a reajustarla para lograr la meta en el tiempo que tenemos. Entonces, si alguien me pudiera explicar, no sé si licenciada Carmen, si usted me pudiera explicar este momento de intercambio sobre estos compromisos, ¿son qué en la ruta crítica o porque no estoy entendiendo muy bien qué estamos haciendo? Gracias. Pepe, ¿intervienes? Después yo... Sí, sobre el tema, otra vez de la discusión de las propuestas de compromisos, les comento que normalmente para compromisos, bueno, la mayoría de los compromisos complejos, a los compromisos ambiciosos, tienen una, o más bien tienen más de una agencia implementadora, ¿no? Entonces, ni para la co-creación ni para la implementación es un impedimento que estén muchas agencias involucradas en el cumplimiento de ciertos componentes. Mientras eso esté claro y mientras se llegue a una ruta crítica y a una ruta de implementación donde cada uno tenga pues responsabilidades, enlaces, tiempos, ¿no? Entonces, ni siquiera para la co-creación es realmente necesario dividir en muchos compromisos un solo proyecto, ¿no? O un solo tema de transparencia en el agro. Entonces, se puede bien dar una discusión coordinada, rigurosa, ¿no? Con la participación de todas las agencias implementadoras que tengan que ver con un compromiso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, lo dejo ahí para que no crean que esto es pues un factor que pueda influir en preferir tener 3 compromisos. Al contrario, ¿no? O sea, creo que si es solo uno, la discusión es mucho más sustantiva, y siempre podemos llevar a la mesa a las instituciones adecuadas, ¿no? Ahí vía la convocatoria del ANTAI, pero pues también por medio de las organizaciones y de ustedes que ya han tenido acercamiento con las agencias, ¿no? Entonces, para que lo contemplen. Gracias, Pepe. Bien. Para ponernos entonces un poco en contexto en lo que estamos tratando hoy o por qué estamos acá hoy, lo primero que les voy a señalar es que esta reunión no estaba calendarizada en nuestra hoja de trabajo. Esta reunión no estuvo en el momento en que trabajamos en la hoja de ruta, ni prevista, ni colocamos una fecha. Esta reunión la convoqué a finales de la semana pasada, tomando en consideración varios correos que se habían cursado entre los organismos de sociedad civil y en los cuales Pepe la semana pasada finalmente interviene y realiza algunos comentarios en su labor de asesor para que vayamos encaminándonos de la mejor manera en pro de lograr el objetivo, el tema de los compromisos. Para actualizarles en cuanto al tema de la hoja de ruta y cómo estamos en el proceso en general, lo cual iba a ser, voy a hacerlo en este momento. Nosotros deberíamos haber pasado ya la fase
de sensibilización o de reuniones de alto nivel, llámese con los 3 líderes de los órganos o los 3 poderes del Estado, y seguido una jornada de sensibilización con los enlaces gubernamentales. Las reuniones de alto nivel no las pude realizar en la semana que estaban previstas en la hoja de ruta, porque la comunicación de los compromisos y de las líneas temáticas que sociedad civil tenía que proponer a la comisión no llegó en la fecha que estaba previsto. Luego se subsanó bien, llegó unos días después, tuve que suspender 2 reuniones. Lamentablemente creo que todos sabemos que las agendas del presidente de la Corte y del presidente de la Asamblea, coincidirán conmigo, son de las más difíciles. He tenido que reprogramar y las reuniones no se han dado. Paralelo a esto, ¿qué decidimos hacer? Elaborar las notas para los enlaces para que me reiteraran, porque empezamos a hacer un análisis de cuáles enlaces se mantenían del año pasado a la fecha y de cuáles instituciones debíamos incorporar de acuerdo a las propuestas de compromisos que fueron añadidas por el grupo de las organizaciones de sociedad civil. Dicho esto, procedimos a levantar una base de líneas telefónicas, de contactos y de correos. Y al llamar uno a uno a esos enlaces nos hemos percatado de que muchos de ellos han cambiado al punto de que básicamente se mantenían 4. Entonces, paralelo a continuar con la coordinación de estas 3 reuniones de alto nivel, he tenido que realizar nuevamente ese proceso para que me nombren los enlaces de todas las entidades y de las que son nuevas que eventualmente se van a incorporar a trabajar en las mesas de co-creación con nosotros. Esta base de datos está bastante adelantada, todavía me envían enlaces, espero esta semana poder concluirla, si no tener la mayoría y realizar las llamadas tendientes a confirmar lo que falte. Estoy pendiente de la cita de la Corte Suprema, que ha sido como la más compleja. El magistrado tiene una agenda bastante compleja. Y allí es donde estamos en la hoja de ruta de parte de ANTAI. Bien, pero paralelo a todo esto, también venimos trabajando en otros temas. Por ejemplo, con la organización, coordinación y convocatoria de OGP, en conjunto con el Instituto Republicano Internacional, estamos convocando a una reunión de alto nivel de justicia abierta entre líderes de las Cortes Supremas de Justicia de Panamá y Costa Rica. Esa reunión esperamos poder realizarla entre estos líderes de las Cortes Supremas, magistrados presidentes, el próximo mes. Esto en aras de lograr un apoyo para el compromiso, en este caso, de justicia abierta. En esa misma línea se está trabajando en una reunión con el Parlaméricas, para buscar apoyo de expertos o compartir experiencias, buscar que nos apoyen con sensibilización externa, quienes hayan pasado ya o quienes hayan trabajado planes con compromisos puntuales en esos temas. Entonces, en este impasse o en este espacio en el que nos encontramos, en esta reunión, la convoqué a petición de la sugerencia de Pepe para ver cómo podíamos unificar estos comentarios. Yo quisiera, sin extenderme mucho, decirles o que recordemos que es importante que definamos ya qué es lo que vamos a proponer, porque yo no puedo realmente tratar de conseguir una reunión y de ir a una reunión de alto nivel o de presentarle a la directora para que lo lleve a su vez a las autoridades unos temas que eventualmente en el camino van cambiando. Lo que sí quisiéramos pues es tener, ok, estas fueron las líneas temáticas, estos son los compromisos que se mantienen, perfecto, estas son las propuestas de compromiso nuevas, perfecto. Nosotros somos el enlace, nosotros los presentamos. ¿Qué viene después en la ruta crítica o en la hoja de trabajo? Que esos enlaces, luego de sensibilizados, luego de que conozcan las propuestas, nos digan, son viables, los podemos trabajar, tenemos los recursos, tenemos el ánimo, etc.
lo justifiquen, lo hagan formalmente, porque ellos tienen que enviarle a ANTAI como coordinador de la comisión una nota en la que nos indiquen que el compromiso es viable y que ellos van a trabajar en la propuesta de compromiso con ustedes. De momento, ¿por qué no se ha asignado fecha para las mesas de cocreación? Yo creo que con el breve recorrido que les he indicado, ustedes podrán intuir que no podemos poner fecha si no hemos superado una etapa previa. Porque en esta etapa, entonces, imagínense que yo convoco a una mesa y necesito el órgano judicial, pero no me he reunido con el magistrado presidente. Yo necesito que el magistrado me nombre el enlace operativo, el enlace estratégico, y que dé la indicación, que apadrine, como nosotros decimos acá, el compromiso. Entonces, por el lado de acá es importante, allí hemos advertido en este listado que nos enviaron de las líneas de compromiso, que hay 2 propuestas que al parecer no tienen quién las promovió en su momento o quién va a entrar al trabajo de esos compromisos. Y ese era uno de los temas que Pepe señalaba en el correo de la semana pasada como prioritario. O sea, si vamos a ir con un compromiso, se debe saber cuál es la organización responsable del compromiso. Y ya en reiteradas ocasiones, Pepe nos ha explicado de manera muy clara que es importante que por lo menos 2 organizaciones asuman la responsabilidad del compromiso. Entonces, la sugerencia que se ha señalado y que yo respetuosamente comparto, y sí quiero que la mesa lo tenga, dejarlo a consideración de la mesa para que se tome la decisión, es que si hay 1 o 2 compromisos que en estos momentos no tienen un responsable por mínimo, no deben mantenerse, porque si están saliendo sin un padrino, sin una madrina, sin un papá, no sé cómo va a caminar o a dónde vamos a llegar. Considero además que una vez que podamos, de nuestra parte, tener los enlaces, nosotros vamos a hacer el webinario de sensibilización, o sea, todo este trabajo continúa en paralelo. Obviamente, cuando esta fase culmine, vamos a estar convocando para la primera mesa. ¿Nos hemos corrido en la hoja de trabajo? Sí, en efecto. Nos hemos retrasado un par de días, unas semanas. Bueno, pero tenemos tiempo y al final del camino lo importante es que el trabajo se haga bien, ¿no? Se haga bien y que las cosas salgan pulidas, que se vea el trabajo y demás. Alguien ha pedido la palabra, me parece, en el chat. Ah, Nelly pidió la palabra, sí. Bueno, antes de tomarla, no sé si los demás compañeros la pidieron antes porque se alzó la mano. Si no, Solo vi en el chat que la has pedido tú. Lisa, tú que estás de host, Pedro y Pepe, perdonen, no los vi a Sí, ustedes. lo que pasa es que debemos ponernos de acuerdo porque yo entendía que uno levantaba la mano y eso era para pedir la palabra, pero llevo rato que la levanto y eso lo ignoran. Perdón, Pedro, es que yo no soy el host, así que yo no veo que levantas la mano, yo veo los chats, pero bueno, tienes la palabra, Pedro. No, yo creo que antes había alguien antes que yo. ¿Sí? Sí. No sé quién era. Bueno, el otro que la levantó fue Pepe y la otra Nelly. Entonces continuamos con Nelly y luego la tomas tú y le damos paso a Pepe. ¿Les parece? Sí, ok, bueno, Carmen, súper. Gracias por toda la aclaración. Yo tenía la misma consulta que Joana. Y sí, por eso también entiendo la preocupación y la sugerencia que hacen sobre los temas del agro. Fíjense, tal vez también, como esto ha sido un proceso de adaptarnos a cómo es la dinámica ahora así en forma remota, hay lagunas que de repente en la cabeza de uno estaba de una manera y en la cabeza de otros de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo llevábamos esto antes con las mesas de trabajo? Era una mesa de trabajo primero principal por línea temática, en donde luego, después de haber dicho, ok, este compromiso va porque va, entonces lo refinábamos con las entidades gubernamentales ya de forma aparte. Pero ¿cómo nosotros nos imaginábamos el tema del agro? Definitivamente no era tener una reunión, digamos, en estos momentos con cada entidad por separado. Pensamos que eso se puede tener. Es decir, se pueden tener estos 3 temas y se puede tener estos 3 temas y presentar con todas las entidades que se han nombrado como posibles responsables para poder que esta reunión sea más efectiva.
Por ejemplo, si aquí tenemos el MIDA, tenemos la NAT, tenemos el MEF, esa reunión no se necesita hacer de manera individual. Definitivamente que podemos agilizar mucho más el tiempo si se les presenta como una estrategia de que se quiere hacer, de que en la Alianza de Gobierno Abierto de Panamá se desean elaborar compromisos para transparencia agropecuaria y deseamos tener una reunión con ellos. Va a ser muchísimo más efectiva y de ahí entonces se puede desglosar. De ahí entonces se puede ver cuál es viable y cuál no. Como decía Pedro, por ejemplo, si aún no se tienen los datos de la georreferenciación, entonces ese no podrá ser uno de los puntos, ¿no? Pero es que en estos momentos es importante que esté desglosado como tema, pero no como reuniones. En reuniones, para ser más efectivos, más contundentes, y de hecho se vea una estrategia en general, pienso que es más buenísimo y mejor que se tenga una sola reunión con todos ellos, ¿no? Así es que eso por ese lado y luego entonces ya después de decir, si las entidades se comprometen a esto o desean comprometerse a eso, se puede refinar todavía más en la elaboración de las plantillas. Eso es lo que hacíamos antes. Luego nosotros tuvimos incluso varias sesiones antes con las entidades gubernamentales para poder refinar lo que iban las plantillas. No sé si se va a hacer ahora así también, por eso nuevamente quedo en la consulta, como les digo. Esto depende mucho de las experiencias anteriores que hayamos tenido y ahora estamos teniendo una nueva experiencia. Así que volvemos a aprender cómo hacer esto de la mejor manera, ¿no? Pero nada más era para aclararles eso, que definitivamente no es para desglosar más las reuniones. Queremos ser ágiles, queremos ser efectivos y queremos ser contundentes. Pedro. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. No, lo que te iba a decir, a ver, yo entiendo, y después que esto ya lo hablamos creo hace poco, no es que estamos inventando, o sea, nosotros ya hablamos de unos puntos, los puntos se aclararon, dijimos que queríamos presentar, en el documento lo que estaba era como revisar esos puntos, ponerles padrinos y ver si los que no tienen padrinos, pues no tienen padrinos, no se van a mover, pues porque si no tienen padrinos, ¿cómo se van a mover? De hecho, yo doy el ejemplo de algo, o sea, nosotros apadrinamos 2 puntos que no habíamos propuesto nosotros, o sea, nosotros no propusimos esos puntos. Cuando revisamos la documentación, vimos que estaban mal enfocados y que valía la pena enfocarlos y fue cuando yo pregunté cómo era la metodología y los pusimos. Sí me gustaría que me aclararan un poco porque, bueno, los puntos ya están, que son el 8 y el 9. De hecho, yo a Pepe le pedí que me diera acceso, por error le pedí el 7 no, es 8 y 9, para llenar la hoja. Pero entonces, ahora, según no me dices, Carmen, entonces al quedar esa hoja llena y quedar eso listo, tú con eso vas a ir al gobierno, a las entidades que se supone que sean responsables y decirles si están interesados en apoyarlo. Ese es el proceso que vas a seguir. Ah, bueno. Porque es que, sí, digamos que antes lo que pasaba era que eso se discutía. Digamos, no era que llegábamos con una propuesta ya y entonces decían sí o no, sino que se co-creaba con ellos. Y de hecho como que el texto final lo llenaba realmente la ANTAI, que es la gente que tiene, o sea, los que llenaban el documento final era la ANTAI porque son los que tienen los abogados y los que saben llenar eso bien, pues. Pero sí sería bueno saberlo porque entonces, ¿qué pasa si dicen que no a todo? O sea, si dicen no, pues la verdad es que no podemos o no tenemos interés, entonces, ¿qué pasa? Porque o sea, no sé, no lo había visto de esa forma. Sería bueno entenderlo porque entonces estamos perdiendo el tiempo de alguna forma. O sea, porque yo puedo proponer miles de cosas, pero si ellos dicen no, la verdad es que no estamos interesados, pues lo interesante es como hablar con ellos y en ese proceso decir, bueno, mire, queremos lograr esto, ustedes qué quieren lograr. Y el ejemplo es un poco lo que acaba de pasar. Nelly propuso de los esquemas de sitios web de accesibilidad, que es algo que ya ustedes estaban trabajando, o sea que teóricamente no era necesario porque ya se está trabajando. Entonces, en una discusión de los dos,
hubiera sido fácil decir, bueno, la verdad es que ya lo estamos trabajando, lo que nos serviría mucho sería que la sociedad civil hiciera tal cosa. Entonces ahí en esa discusión se genera un compromiso que sí sea útil, o sea, que podamos mover y que sea útil. Entonces no sé si me pueden aclarar un poco eso, porque ahora he quedado un poco confundido. Gracias. Pepe. Si quieres, puedo esperar al final para comentar sobre todas las dudas, Carmen. Ok, estaba revisando, estaba abriendo la hoja de ruta por otro lado. Bien. En la hoja de trabajo, perdón, Joana había pedido la palabra, sí, me habían dicho. Adelante, Joana. Muchas gracias. Yo nada más quería decir tres cositas bastante puntuales. La primera es que sobre su comentario, Carmen, de que necesitamos una fecha cierta después de la cual no se hagan más cambios a las ideas de compromisos que tenemos, pues a mí me surgen las mismas dudas expresadas por Nelly y creo que también por Pedro, porque entendíamos nosotros que todavía no habíamos llegado realmente a las mesas de co-creación, que es donde vamos a co-crear los compromisos y por tanto no había nada escrito en piedra, de modo que todo eran ideas que estaban surgiendo en este momento para ser utilizadas en esas mesas de manera definitiva y que luego la comisión aprobara la versión final de los compromisos. Pero usted menciona que es importante que haya una claridad sobre cuáles van a ser los compromisos antes de planteárselos a los titulares de cada una de las tres ramas de gobierno. Entonces eso me parece un poco complicado porque o sea, invertiría un proceso que de una manera que no sería lógica o muy participativa. Entonces, no sé si sería suficiente tener claras las líneas temáticas a grosso modo y algunas ideas que hayan surgido para que esa información pueda ser empleada para tener ese acuerdo de los titulares, de su apoyo, y ellos conociendo que este es un proceso que, si bien ya había avanzado bastante del año pasado, la intención es someterlo brevemente nuevamente a mesas de co-creación para fortalecer los compromisos en conjunto con todas las organizaciones de sociedad civil que desde el webinar han manifestado que están interesadas. Lo segundo es que sí tuvimos una conversación en todas las organizaciones de sociedad civil sobre el tema de los compromisos que están quedando huérfanos, porque recordábamos las recomendaciones de Pepe sobre este sentido. Ahí la verdad fue complicado llegar a una solución porque veíamos pros y contras en ambas opciones y al final lo que habíamos optado en ese momento era por decir que considerando que había nuevas organizaciones, como acabo de mencionar, que parecían estar interesadas en participar en el proceso, que esperáramos, que dejáramos los compromisos que no tuvieran en este momento una organización que las apadrinara, que las dejáramos o sea, las fuéramos viendo como miembros de la comisión con la esperanza quizás de que alguna de las organizaciones que se iban a sumar en el proceso, en las mesas de co-creación, dijeran, sí, yo voy a acuerpar esta propuesta. Y que si después de ese proceso, culminado ese proceso, eso no sucedía, entonces quizás sí era un buen momento para decir, saben que este compromiso no va a lograr ninguna efectividad si desde el principio no tiene un champion detrás. Pero que como cerrarlo desde este momento, nada más porque entre nosotros, las organizaciones de sociedad civil que están en la comisión, quizás era como muy prematuro. Pensamos nosotros que podíamos esperar un poco más. De repente ahí Pepe también puede darnos sus impresiones sobre esta estrategia que habíamos pensado en la reunión. Y lo último que yo quería decir era que me parece muy sano que, considerando que nos hemos atrasado respecto a la aplicación de la ruta crítica, pudiéramos salir de esta reunión con al menos una fecha borrador o sí, de cuando quisiéramos empezar el proceso de co-creación, por ejemplo, porque así nos ayudaría a todos a organizarnos mejor y ir cerrando propuestas, ideas, lo que sea, y para que esto suceda, porque como ya las fechas que estaban propuestas allí pues ya no son válidas, creo que eso hace difícil que todos sigamos el proceso, lo naveguemos adecuadamente. Así que sugeriría muy puntualmente que no nos vayamos a esta reunión sin al menos una fecha borrador para el paso siguiente. Muchas gracias. Gracias, Joana. Pepe, ¿ibas a hacer uso de la palabra? Sí. Solo comentarles que tengan por seguro que la participación de OGP en este espacio, en esta llamada, en este esfuerzo, pues es asegurar que los estándares de co-creación estén, ¿no? Entonces, pues
por favor cuenten con eso, ¿no? Ténganlo como una seguridad de que pues va a haber mesas de co-creación, etcétera. Yo creo que lo que Carmen está tratando de poner sobre la mesa es que necesita haber claridad sobre qué ideas de compromisos se van a empezar ya a trabajar, digamos, políticamente o burocráticamente, ¿no? Desde el más alto nivel para que lleguen las agencias y los enlaces adecuados a las mesas, ¿no? De trabajo. Y de esas, pues bueno, habrá todas las que tengan que haber, ¿no? Todas las discusiones que requiera cada tema hasta que quede un compromiso bien hecho, ¿no? De acuerdo con los estándares del IRM. Entonces, simplemente es pues, lo que yo les decía, ¿no? O sea, compactar compromisos, eliminar los que no tienen un respaldo, ¿no? De alguna organización real. ¿Por qué? Porque si no, pues no, o sea, si no es parte de lo que quiera hacer sociedad civil y no es parte de lo que quiere hacer el gobierno, pues entonces no tendría por qué estar adentro del plan de acción, ¿no? Y justamente la parte que va a ser la tarea ahorita es justamente eso, ¿no? O sea, buscar los espacios y los temas donde hay mayor interés, donde ¿no? Concurre en la agenda el programa del Poder Ejecutivo en Panamá con las prioridades de las organizaciones, tratando de que todos tengan pues éxito, ¿no? Y si no, pues bueno, también de todos modos tendrá que darse una discusión pública sobre por qué sí o por qué no un compromiso es viable o no. Entonces, pues dicho esto, sí podemos ajustar la ruta, ¿no? Para tratar de llevar a cabo las mesas lo antes posible, ¿no? Sin apresurarlas y tratar de ir reservando los espacios para que pues puedan participar al menos las dos organizaciones que son corresponsables de cada tema en la discusión, ¿no? Entonces, sabemos que si se realizan las mesas muy cercanas entre sí, es difícil que todos puedan participar. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta para que ustedes puedan estar, ¿no? Y que se pongan de acuerdo con los horarios y todo esto. ¿Quieren que veamos la ruta crítica para que la adecuemos y vayamos viendo en qué semana tendrían que caer las mesas de co-creación? No han resuelto lo de los compromisos, ¿no? Lo de compactar los compromisos, lo de si se van a quedar o no los que no tienen padrinazgo o madrinazgo de alguna organización. Y el tema de la plataforma, de cómo la van a usar, ¿no? ¿Qué van a aceptar? ¿A quién le van a enviar las cosas? ¿Por qué plazo se va a quedar abierta? Si le quitamos la parte de la votación, ¿no? Etcétera. Y finalmente las plantillas, pues son para que ustedes vayan completando ahí todo lo que puedan. La última parte, la de las acciones, la de los hitos, esa pues les recomendaría mejor no llenarlo porque eso se tiene que hacer ya en conjunto con la institución pública que se encarga de cada compromiso, pero sí pueden ir ustedes expresando el diagnóstico del problema, ¿no? ¿Por qué lo proponen? Todo esto en las primeras preguntas de la plantilla de compromiso. Nelly ha pedido la palabra. Ajá, ya vamos para allá, Nelly. Joana había colocado una pregunta en el chat, pero solamente un breve comentario de mi parte para aclarar la idea. Nosotros en esta fase de sensibilización o de intercambio previo con los enlaces y con los jefes de los poderes, les queremos presentar el tema de los compromisos que se han propuesto en la mesa, las propuestas de compromiso, para que ellos ya tengan también la información. Eso no significa que de allí ustedes no van a tener el intercambio con ellos, no, lejos de eso, porque la idea es que cuando lleguen a las mesas a trabajar las propuestas de compromiso con los enlaces designados, ya ellos tengan por delante la información y se pueda realizar el intercambio y en la mesa de trabajo y demás. Esa es la mecánica, no es que se ha cambiado, no es que se va a omitir o no es que, o sea, la idea es adelantarles la información, pero eso se va a ver en las mesas. No sé si ahora quedó... Sí, no, digamos que perdón, solo para contestarte, sí, pero es que es un poco lo que decían antes, y es que siempre se había ajustado eso. O sea, si tú llevas a la persona, mejor dicho, yo te entendí de tu comentario
que para poder pedir las citas y las reuniones tiene que tener un tema, y pues el tema no va a estar si no hay, no hay reuniones. Pues, o sea, el tema final tiene que estar se hace cuando se co-crea con el gobierno, pues, y ahí es donde está la reunión. Entonces, es como que, o sea, entonces entrábamos en un problema de lógica, porque no se puede hacer la reunión si no hay tema, y el tema es para hacer la reunión. O sea, entonces no. Eso es lo que no entendía, pero creo que ya entendí. ¿Okay? Joana preguntaba, Pepe, ¿te parece inadecuado esperar a las mesas de cocreación para eliminarlos? Y luego Nelly pidió la palabra. O sea, para eliminar, creo que ella se refiere a los dos compromisos que no tienen padrino, ¿no? Creo que ese comentario lo hizo ella allí. Yo les recomendaría eliminarlo desde ya, porque no vale la pena convocar una mesa si no hay interés, ¿no?, de la comisión en darle un seguimiento muy puntual a lo que vaya a salir de esa mesa, ¿no? Entonces sí les recomendaría ser más pragmáticos y pragmáticas y acotar los esfuerzos en los compromisos que sí quieran impulsar. Gracias, Pepe. Nelly, habías pedido la palabra. Sí, como para poder lograr un punto medio, entendiendo, o sea, de parte nuestra, organizaciones de sociedad civil, lo que ustedes también, Antay y Pepe, mencionan que es totalmente válido, ¿no? Sentarnos en la mesa sin alguien, por otro lado, que acuerpe el compromiso. En primer lugar, también comentándoles a los compañeros, fíjense, después de aquí vienen bastantes reuniones, entonces solo el hecho de participar en esa reunión de un compromiso que no esté acuerpado, sin ninguno de nosotros estar comprometido de asistir a esa reunión, entonces literalmente va a estar Antay solamente sentado con las demás entidades gubernamentales. Así es que, por eso es que entiendo completamente que se necesite esa decisión antes de. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros también debemos respetar que eso fue lo que quedó en las anteriores mesas de trabajo. Y si bien ninguno de nosotros dentro de la comisión va a asumir, acuerpar estos compromisos que están huérfanos, lo que tal vez pudiéramos hacer y ponerle una fecha límite es intentar contactar a las organizaciones que participaron en esas mesas de trabajo para poder darle continuidad al compromiso, porque recuerden que con ninguna de ellas la comisión se ha vuelto a contactar, y eso es más o menos lo que estuvo ocurriendo con el Centro de Riesgo Urbano, que nosotros habíamos invitado para esas mesas de trabajo de octubre. Ahí ellos fueron incluso los que hicieron la propuesta de el compromiso actual que está de ambiente, y como no nos hemos contactado, digamos, a nivel formal como comisión con ellos no sabían por dónde iba la cosa, pero ellos estaban más que interesados de poder estar como responsables también del compromiso. Entonces, en conversaciones nuevamente esta semana con ellos, porque tenemos la relación, ellos nos hicieron la solicitud y nosotros entonces ahí lo avisamos a los compañeros de sociedad civil, que ellos también van a estar como responsables. Entonces, sí siento que debemos, para las reuniones con las entidades gubernamentales, debemos tener definido cuál es la organización que va a estar acuerpándolo, pero que antes de eso, es decir, y esto no para atrasar el resto del proceso, porque significa que tenemos otros 12, 13 compromisos con los cuales sí podemos ir avanzando en las citas, en las reuniones y demás. Entonces, estos dos que están huérfanos, a ver, nos podríamos poner hasta el máximo este jueves, ni siquiera al final de la semana, de ver si se contactan nuevamente a estas organizaciones que fueron las que lo trabajaron. Si alguna está interesada en asumir el compromiso, pues se anota, como pudo haber pasado, como les digo, con el Centro de Riesgo Urbano. Y si no aparecen, pues ya eso fue nuestro último intento, pero como respeto y así nosotros también como comisión tendríamos una base para poder decirles, oigan, por esta razón se eliminó, porque imagínense también que nos pidan una rendición de cuentas sobre esa decisión. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a decir? Que simplemente lo borramos y ya. Tampoco sería apropiado. Entonces necesitamos poder hacer ese balance, pero entendiendo también lo que Carmen y Pepe nos plantean, que es muy válido, porque si alguno de nosotros no está en esa primera reunión con las entidades gubernamentales, no puede estar nada más Pepe y Carmen, debe estar alguno de nosotros, y ninguno de nosotros ha asumido ese compromiso.
porque ya tenemos bastantes otras reuniones, ¿no? Así es que no sé qué les parece, compañeros, tal vez esto es un tema que podamos seguir después, pero no lo podemos tampoco dilatar. Pero la idea es que esto no tampoco dilate, Carmen, todas las gestiones que estás haciendo, porque si no, todo se sigue dilatando. Eso sería. Así es, Nelly, ¿no? El trabajo igual se sigue realizando, ¿no? O sea, igual todo el trabajo de los enlaces y de coordinación se está haciendo. Yo lo que hablaba en principio era pues que para proceder a esa fase de sensibilización y de poner en conocimiento, presentarles los temas que han sido propuestos ya en la mesa de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, ¿no? Entonces, Pepe, tranquilo, está bien. Pepe tiene que retirarse, tiene otra reunión. De hecho, sí, yo les quería compartir, a mí, yo tengo en tiempo 15 minutos más, 3:30, tengo otro compromiso, así que pues, bueno, si en estos momentos quisieran ustedes tomar alguna determinación sobre los 2 o 3 puntos que han quedado, que están sobre la mesa. Uno, creo que Nelly había propuesto hace un rato que esperemos y se presenten pues las del agro a los enlaces gubernamentales para ver y entonces si se va afinando al final. Y 2, que se tomen un tiempo adicional que pudiera ser esta semana para ver si se logra o no conseguir quien asuma la responsabilidad de los 2 compromisos que no tienen un responsable en este momento, o si por el contrario se decide pues suprimirlos. Y 3, Pepe había dejado también sobre la mesa el tema de la plataforma, cómo se iba a usar, si se iba a dejar abierta votación y demás. Sobre esas 3 cuestiones, que eran también lo medular de esta llamada, si gustan tomar alguna determinación al respecto. ¿O alguien tiene una propuesta sobre esos temas? Yo creo que deberíamos aprovechar, no sé si hay suficiente de nosotros, a ver, no sé si estamos suficientes como para votar, pero digo yo, o sea, podemos tomar una determinación de cada punto que acabas de decir, de las opciones que hay. Por el primer punto, yo estoy de acuerdo en que esperemos, a ver si podemos contactar a las organizaciones que propusieron eso, pero no sé si los compañeros están de acuerdo. El otro punto, habría que ver las opciones. O sea, no sé, deberíamos como ponerlo y votar, si se puede, y tomar decisión. Ok. Sí, acá está Nelly, está Alicia, Joana y su persona, Pedro, de las organizaciones de sociedad civil, de manera tal que si ustedes a bien lo tienen, pueden entonces votar ese tema. Ahora, ¿quién va a asumir la responsabilidad de contactar? Perdón, hay una persona. Ay, sí, disculpen. Está también Movin presente. Sí, no, pero Daniel, sí, Movin está, pero creo que la persona que puede votar de Movin no está. O sea, él puede escuchar, pero no votar. Y les decía entonces quién va a asumir el compromiso de contactar a las organizaciones que participaron el año pasado y que pudieron ser quienes presentaron esas 2 propuestas de compromiso, a ver si desean entrarle al trabajo este año. Pues a mi juicio sí, debería yo ser había pedido la Antares. palabra. Lo que yo quería decir, y de hecho lo puse en el chat, es que no siento que debe ser tanto problema en este momento tratar de eliminar esos 2 compromisos que están huérfanos, porque hice la revisión nuevamente y en efecto ninguno de los 2 compromisos que están huérfanos es el único compromiso dentro de su línea temática. En ambos hay otro compromiso, de modo que la mesa de co-creación de esa línea temática, aunque eliminemos hoy ese compromiso, de todas maneras se va a realizar. Entonces, no me parece tan urgente que busquemos eliminarlo. De todas maneras, siento que no está de más la sugerencia que hace Nelly, muy atinada, de que tratemos de traer nuevamente a las organizaciones que trajeron esas ideas de compromisos para ver si ellos pueden acuerparlo de modo que no sean eliminados eventualmente del plan de acción. Pero lo que pienso es que no es necesario poner
un término muy corto para entonces proceder a eliminarlo, porque como digo, la mesa si la preocupación es como dice Pepe, que no se celebra una mesa en donde no va a haber participación, pues estas mesas de todas maneras se celebrarán porque tienen compromisos respaldados por una organización de la comisión, así que igual se celebrarán. Bien, entonces le pregunto a los organismos de sociedad civil presentes si están de acuerdo con esta propuesta que inicialmente presentó Nelly, que apoya a Joana, que es esperar para que contacten a las personas que presentaron en ese momento, organizaciones, esas dos propuestas. Pedro, ¿qué opina? Alicia, ¿qué opina? ¿Cuál es su aporte? Alicia. Buenas tardes. Yo opino que no es necesario, pues, porque ya hay líneas temáticas que igualmente están por las demás organizaciones. Y con respecto a esos dos compromisos que no tienen padrino, en parte también es porque no tienen, no están fortalecidos, por lo menos el que era de la capacitación a los funcionarios. Entonces, por eso es que pienso yo que se podrían eliminar para ser más pragmáticos, pero igual ese sería mi voto. No sé lo que opinen los demás, pero en mi punto de vista, ese compromiso, al igual que el otro, tal vez por no completar todo lo que se requiere para que sea un compromiso salido de la mesa de gobierno abierto, tal vez por esa razón es que en parte no ha sido apoyado. Ok, entonces tomé nota que Nelly, Joana y Pedro consideran que se puede esperar para contactar a las diferentes organizaciones y ver si es viable continuar con los mismos o si no, entonces con posterioridad eliminarlos. Alicia discrepa y pues lo que acaba de sostener, ¿no? Que deberían eliminarse. Por otro lado, en cuanto a las propuestas del tema del agro, que se había sugerido, se había comentado la posibilidad de compactarlas, Nelly hace un rato explicó que podrían presentarse así, pues ver en el camino cómo proceden o si ya se afinan o se compacta alguna. Es así, Nelly, me corrige si no, porque no tomé la nota completa, si alguno quiere hacer algún aporte en relación a ese tema o si están de acuerdo. Quisiera escucharles. ¿Estás de acuerdo, Pedro, con lo que propuso Nelly? Ok. Joana levantó la mano o es que se le quedó la mano levantada. Se quedó levantada. Ok. Alicia, ¿desea hacer algún aporte en el tema de transparencia para el agro? No. Tomo nota entonces. ¿Han pensado algo en relación al tema de la plataforma? ¿Cómo se va a usar? Bueno, antes les ofrezco disculpas de parte de Pepe, tenía que intervenir, dar unas palabras en otro foro, así que por eso, pues, tuvo que retirarse, ¿no? ¿Pudieron verificar o alguien quiere hacer algún aporte en relación al tema de la plataforma? ¿Cómo la quieren utilizar? Recuerden que este espacio es abierto, lo deben liderar ustedes, el tema de la plataforma, si ustedes desean recibir votaciones, como para el tema del sondeo, recordar siempre que lo que las personas proyecten o la información que se obtenga de la encuesta les va a servir a ustedes para el trabajo, o sea, pero los votos finales los tienen ustedes como miembros de la mesa, de la comisión. O sea, esos no son votos que definen nada acá, es lo que les quiero decir. ¿Alguien desea hacer alguna intervención al respecto? ¿O no han definido, o no han nada sobre eso? Yo siempre pensé que esta plataforma se iba a montar o se iba a trabajar
cuando ya tuviéramos como los temas definidos, así ya finalizados, o sea, como que de temas, y íbamos a poner ahí para escuchar más puntos de vista. Eso es lo que yo entendí. Y me disculpo porque me tengo que salir ya. Sí, sí, ya todos tenemos, creo, compromisos, hora y media. Pero eso es lo que yo entendía. Cuando ya tuviéramos definido bien cada compromiso, entonces íbamos a ponernos ahí para escuchar otros puntos de vista. Eso es lo que yo ¿Les entendí. parece si lo hacemos, si esa parte pues la hacemos asincrónica? Qué sé yo, les curso un correo con una pregunta y ustedes me ponen de acuerdo o no de acuerdo y allí lo resolvemos, ¿les parecería? Licenciada Carmen, creo que es incluso más sencillo que eso. Esto ya fue objeto de una reunión de sociedad civil sobre si la plataforma se iba a utilizar abierta con las tres opciones que nos había planteado Agustín, que era totalmente cerrada, restringida o abierta. Sí. Y estoy casi segura, estaba buscando el acta porque no la encuentro, pero estoy casi segura que ya habíamos decidido que iba a ser pública. O sea que es solo cuestión de pedirle a Olga el acta correspondiente, pero ya habíamos tomado esa determinación. Ok, perfecto. Listo, Pedro, gracias por asistir, saludos. Está muy bien, entonces, si ya ustedes definieron que será abierta, pero tomando en consideración esa parte del voto, pues perfecto, tomo nota y continuamos. Entonces, daríamos por concluida esta sesión del día de hoy. Les estaré enviando un acta de la misma. Estaré entonces al pendiente de que ustedes me informen si han ubicado a alguien que pueda o que sea responsable de los compromisos mencionados y seguimos trabajando. Sí, y recuerdo por favor que sería importante que nos hicieran llegar un borrador de la ruta crítica con las fechas ajustadas, de modo que podamos tener una mejor comprensión de los tiempos que estamos manejando. Sí, no tengo las fechas, voy a sentarme a verlo con Pepe, pero nosotros no hemos modificado grandemente las fechas de hace una semana y media para acá o dos. Las habíamos modificado a partir del 30 de septiembre, pero ya hay que hacer alguna otra modificación. Y bueno, ustedes tienen acceso al documento, así que conforme se va modificando, allí también lo pueden ver, pero lo anoto. Así es, sí lo estoy viendo. Me refiero a que si se puede hacer un borrador de fechas, de acomodar las fechas, cómo quedarían con el atraso que tenemos. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias a todos y que tengan entonces buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego a todos, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, muchas gracias a todos. Chao, Nelly, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alina, gracias.